Las 29 partes más extrañas del Islam. Se acepta que el Islam fue fundado por el profeta Mahoma en el año 610 de la Era Común, y desde entonces comenzó una rápida expansión que le llevó a convertirse en pocos siglos en la religión dominante en muchos países del Medio Oriente, Asia Central y el norte de África. Actualmente hay unos 57 países de población mayoritariamente musulmana, y el Islam cuenta con casi 2.000 millones de seguidores en todo el mundo, lo que lo convierte en la segunda mayor religión, solo superada por el cristianismo. Sin embargo, a pesar de esta creciente presencia, el Islam sigue siendo un tema misterioso para muchas personas en el mundo occidental. ¿Por qué el Islam permite la poligamia? ¿Por qué los entierros en el Islam suceden de inmediato? ¿Por qué las imágenes de Mahoma ofenden a los musulmanes? ¿Cómo fueron las guerras por el falso profeta del año 632 al 633? Hoy conoceremos un poco más sobre el Islam, incluyendo los aspectos de la religión que le parecen más enigmáticos o fascinantes a los occidentales. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El año del elefante. El Am al-Fil, o año del elefante, equivalente a aproximadamente el 570 de la Era Común, es fundamental para la historia del Islam, ya que es el del nacimiento del profeta Mahoma. El nombre elefantino proviene de un evento que, según la tradición musulmana, ocurrió ese año en la Meca. Abraha, rey cristiano abisinio de Himyar, marchó sobre la ciudad con un ejército que incluía elefantes de guerra, con la intención de demoler la Kaaba, o casa de Dios. El relato señala que Mahmud, el elefante líder, se negó a entrar a la ciudad y el Corán dice que el ejército invasor, junto con el rey abisinio, fue aniquilado por una gran bandada de pequeños pájaros que portaban piedras, enviados por Alá. El año pasó a conocerse como el del elefante, asumiéndose que fue el del nacimiento de Mahoma, y considerándose también el momento de inicio del cómputo del tiempo en la península arábiga, hasta que se instrumentó el calendario islámico en la época de Omar, segundo califa. Número 2. El eclipse de Mahoma. El eclipse de Mahoma es el nombre que recibe un eclipse solar anular ocurrido el 27 de enero de 632, especialmente importante para la historia islámica, ya que se produjo en vida de Mahoma, días después de la muerte de su hijo menor, Ibrahim, a los 18 meses de edad. Este acontecimiento astronómico quedó registrado en las biografías del profeta y en la literatura hadís, que recoge las tradiciones orales musulmanas. En los eclipses anulares de sol, como el presenciado por Mahoma en el año 632, 5 meses antes de morir, el disco solar tapado por la luna queda con la apariencia de un anillo. El eclipse solo está documentado en textos islámicos y ocurrió en un tiempo en el que el mundo árabe era el más desarrollado en la ciencia astronómica. Los árabes preislámicos creían que los eclipses coincidían con la muerte de un gran hombre, lo que fue rechazado por Mahoma. Número 3. La desaparición del 11º imán. Según el Islam chiita duodecimano, los 12 imanes representan a los sucesores políticos y espirituales del profeta Mahoma. De ellos, el último o duodécimo, Muhammad al-Mahdi, está por llegar y emergerá al final de los tiempos para establecer la justicia y la paz y redimir a los creyentes. El 11º imán fue Hassan al-Kaskari, un miembro de la estirpe de Mahoma que vivió entre los años 844 y 874 y que sucedió a su padre, Ali al-Hadi. Hassan al-Askari nació en Medina en el año 844 y fue llevado por su padre a la ciudad de Samarra, del califato abasí, donde murió en circunstancias poco claras. Las fuentes chiitas suelen responsabilizar a los abasíes de la muerte de al-Askari, posiblemente envenenado, y de la de su padre. Un comentario chiita temprano del Corán es atribuido al 11º imán. Número 4. ¿Por qué el Islam permite la poligamia? En determinadas circunstancias, el Islam permite que un hombre pueda tener más de una esposa, a condición de que las trate con justicia a todas, y que tome su decisión de conformidad con la taqwa o conciencia de Dios. Esto ha llevado a la idea de considerar a los musulmanes con varias esposas como polígamos, así como a catalogar al Islam como una religión contraria a la igualdad de género, ya que, para las mujeres, la poligamia no está permitida. Los eruditos islámicos sostienen que la idea de que el Islam permite la poligamia por lujuria masculina carece de fundamento histórico. Según el texto, la respuesta del Islam a los problemas contemporáneos, la poligamia está permitida,
aunque no es obligatoria, como medida correctiva para determinadas situaciones que pueden surgir de vez en cuando. Por ejemplo, en las guerras mueren muy mayoritariamente hombres, dejando a muchas viudas y huérfanos, unas condiciones que, según los musulmanes, pueden redimirse permitiendo que otros hombres se casen con más de una mujer. Número 5. División de la luna. La Shaq al-Qamar, o partición de la luna, es un milagro que el Islam atribuye a Mahoma, mediante el cual el profeta dividió el cuerpo celeste en dos y lo volvió a unir, como un acto dirigido a los incrédulos de la Meca. El evento es mencionado en los 2 primeros versículos de la Sura 54 del Corán y en varias tradiciones islámicas. Sobre la interpretación racionalista de este evento, se ha dicho que probablemente se produjo durante un eclipse lunar. El texto sagrado islámico identifica la luna eclipsada o dividida como una señal que evidencia el poder de Alá, similar al de otros sucesos naturales como la lluvia y la germinación de las semillas. En su momento, los incrédulos calificaron el evento como un encantamiento, señalando que Mahoma estaba tratando de engañarlos para acreditar su poder profético. Otros opinan que fue una interpretación de eruditos postcoránicos, con el fin de atribuir milagros al profeta. Número 6. Isra y Miraj. Isra y Miraj son los nombres que reciben las narraciones del viaje nocturno, según el cual Mahoma ascendió al cielo, vio a Alá y el más allá, y retornó a la tierra. La historia del viaje está marcada como uno de los acontecimientos más celebrados en el calendario musulmán, el día 27 del mes islámico del Rayab. La versión más antigua de las historias fue escrita en el siglo IX por Ibn Sa'd, un erudito árabe de Basora que se radicó en Bagdad, quien tituló su relato Ascensión y el orden de la oración. Ibn Sa'd fechó el evento un sábado 17 del mes del Ramadán, 18 meses antes de la Hégira del profeta, el viaje de Mahoma y sus seguidores de la Meca a Medina. Los detalles del viaje nocturno fueron desarrollados en el Miraj an-Nameh, un manuscrito islámico del siglo XV, escrito en lengua túrquica oriental. Número 7. Batalla de Badr. La batalla de Badr, también llamada el Día del Criterio en el Corán, fue un enfrentamiento que se produjo el 13 de marzo de 624 de la Era Común, cerca de la actual ciudad saudita de Badr. En la batalla, Mahoma y su ejército de seguidores derrotaron a las fuerzas del líder politeísta, Ammar ibn Hisham, marcando el inicio de la guerra de 6 años de los musulmanes contra la tribu Qurashi, que para ese momento controlaba la Meca. La batalla fue librada tras 5 o 6 intentos fallidos de Mahoma de interceptar y asaltar las caravanas comerciales mecanas entre el año 623 y principios del 624. Badr fue el primer enfrentamiento de importante magnitud entre los musulmanes y la tribu mecana, y la victoria fortaleció estratégicamente a Mahoma, ya que convenció a los medinenses de unirse de manera entusiasta a sus futuras iniciativas militares. La tradición islámica ha transmitido que el éxito de los musulmanes, en el que vencieron a un ejército que les duplicaba o triplicaba en número de combatientes, fue una combinación de la habilidad militar de Mahoma y de la intervención divina. Número 8. ¿Por qué los entierros en el Islam suceden de inmediato? A diferencia del cristianismo, en el que un funeral puede durar varios días, los musulmanes prefieren enterrar a sus muertos en el menor tiempo posible. Según la ley islámica, los muertos deben ser enterrados preferiblemente dentro de las 24 horas siguientes al deceso, y como máximo a las 72 horas. De acuerdo con las compilaciones de los dichos de Mahoma, el profeta señaló: apresúrense en el funeral, pues si el difunto es bueno, pronto lo acercarán al bien, y si no es así, es un mal del que se están librando. La dunya o vida terrenal es temporal para un musulmán, y una vez que se extingue, finaliza también la relación del difunto con el mundo transitorio, comenzando el viaje hacia el más allá. La Sura 7 del Corán dice: hay morada y sustento en la tierra para vosotros por un tiempo, en ella viviréis, en ella moriréis, y de ella seréis sacados. Además, en la Alta Edad Media, cuando surgió el Islam, un entierro rápido evitaba la propagación de enfermedades. Número 9. El robo de la piedra negra musulmana por los cármatas. La piedra negra es una roca que se conserva en la esquina este de la Kaaba, en el centro de la gran mezquita de la Meca, en Arabia Saudita, venerada por el mundo musulmán como una reliquia que, según la tradición islámica, se remonta a los tiempos de Adán y Eva. La piedra ya era idolatrada desde la época preislámica pagana y, según la tradición musulmana, fue colocada entera en el muro de la Kaaba por Mahoma en el año 605. Después se fragmentó y fue cementada y enmarcada en plata. Descrita a menudo como un meteorito, nunca ha sido analizada con técnicas modernas, por lo que se desconoce su composición y posible origen. En el siglo X, la Meca fue saqueada por el líder kármata persa, Abu Tahir al-Hanabi, quien robó la piedra negra en el año 930, llevándola a Ain al-Quyayba. Fue rescatada y devuelta a la Meca en 952, tras el pago de una enorme suma.
Número 10. ¿Por qué las imágenes de Mahoma ofenden a los musulmanes? A muchos no musulmanes les desconcierta no poder ver una imagen pintada o esculpida del profeta Mahoma, un hecho que alude a uno de los principios del Islam, de que la adoración corresponde solo a Alá. No hay en el Corán ninguna frase que prohíba representar a Mahoma, pero la fe islámica rechazó desde hace mucho tiempo cualquier representación del profeta para evitar la tentación de adorar ídolos. Los primeros musulmanes pensaban que el cristianismo se había extraviado al considerar a Cristo un dios, y no solo un hombre, y querían evitar que le sucediera lo mismo con Mahoma. Akbar Ahmed, director del Departamento de Estudios Islámicos de la Universidad Americana, dijo al respecto: el propio profeta era consciente de que si la gente veía su rostro retratado por otras personas, pronto empezarían a adorarlo. Por eso, él mismo se pronunció en contra de tales imágenes, afirmando: solo soy un hombre. Número 11. Se tiene que pagar el 2.5% de toda la riqueza cada año. En el Islam, el nisab es el umbral del ingreso anual a partir del cual hay que pagar el zakat o tributo que debe entregarse con fines benéficos. Está prescrito en el Corán y equivale al 2.5% de la riqueza obtenida en el año. Dado a que en tiempos de Mahoma los principales medios de pago eran el oro y la plata, se han mantenido estos metales preciosos como referencias para el cálculo de esta especie de salario mínimo, a partir del cual hay que pagar el impuesto. En la actualidad, el nisab equivale a 87.48 gramos de oro o a 612.36 gramos de plata. Algunas legislaciones islámicas estipulan el uso del oro como referencia y otras el de la plata. Considerando el precio actual de $3.372 por onza troy de oro, o $108.4 por gramo, el nisab sería $9.485 y el impuesto mínimo $237. La recaudación del zakat es utilizada para ayudar a la gente pobre y otros fines benéficos. Número 12. Tiempos de Salah. Los 5 pilares del Islam son la declaración de fe o shahada, la oración o salah, la ayuda a los necesitados o zakat, el ayuno en el mes del Ramadán o sawan y la peregrinación a la Meca o Gaj. Los tiempos de Salah son los momentos del día en los que los musulmanes rezan sus oraciones. Existen diferentes opiniones sobre los horarios exactos del Salah, y las escuelas de pensamiento islámico difieren en pequeños detalles, aunque todas coinciden en que ninguna oración debe realizarse antes de la hora prevista. En general, son 5 oraciones diarias a intervalos fijos, con un horario basado en fenómenos astronómicos: Fajr, Duhur, Asr, Maghrib e Isha, respectivamente, antes del amanecer o a mediodía, a media tarde cuando el sol está aproximadamente a mitad de su recorrido entre el mediodía y el ocaso, al atardecer y en la noche. Número 13. La búsqueda de la fuente de la vida de Al-Qidr. Al-Qidr, o el Verde, es un personaje legendario de la mística sufí islámica, sobre el cual hay algunas referencias en el Corán, aunque nunca referido por su nombre. Es descrito como un siervo de Dios, justo y lleno de sabiduría y de conocimientos místicos. Es llamado el Verde porque se afirma que se sentaba en un área desértica y la llenaba de verdor. En varias tradiciones, tanto islámicas como no islámicas, es descrito como mensajero, ángel, profeta, gobernador e incluso esclavo, que cumple funciones protectoras, ayuda a los que se encuentran en peligro y enseña conocimientos secretos. Un mito señala que Qidr buscó la fuente de la juventud y, tras encontrarla, bebió el agua de la inmortalidad y encontró la vida eterna. De esta forma, en la tradición mística musulmana, Qidr sigue vivo y continúa guiando a quienes se encuentran en la búsqueda de Dios. Número 14. Wudu. El wudu o ablución es la purificación ritual islámica, recomendable en determinadas circunstancias, pero obligatoria antes de las oraciones y en la tawaf, o circulación de la Kaaba en la Meca. El wudu comienza con un lavado de manos y un enjuague de la boca y la nariz. Seguidamente se lavan la cara y los antebrazos, y a continuación se pasan las manos húmedas por la cabeza y las orejas. Finalmente se limpian los pies con las manos húmedas, todo en orden, sin descansos prolongados entre los pasos. Algunas actividades que invalidan el wudu son orinar, defecar, dormir profundamente, emitir una flatulencia, sangrar, menstruar, sostener relaciones sexuales y parir. En caso de escasez grave de agua de una enfermedad cutánea contraindicada con la humedad, está permitida una ablución en seco, en la que se usa arena limpia. Número 15. Anarquía de Samarra. La anarquía de Samarra fue un periodo de casi una década de extrema inestabilidad interna que ocurrió en la capital del califato abasí, entre los años 861 y 870. A lo largo de este periodo se produjo la violenta sucesión de 4 califas, que se convirtieron en títeres de poderosas facciones militares rivales. La anarquía se inició en 861, cuando el califa Al-Mutawakkil fue asesinado por sus guardias turcos. Al-Mutasir, un sucesor,
gobernó solo 6 meses, antes de morir, posiblemente envenenado por jefes militares turcos. El siguiente califa fue Al-Musta'in, quien huyó a Bagdad en 865, con el apoyo de algunos jefes turcos. La otra facción turca elevó al califato a Al-Mu'taz y sitió Bagdad, forzando su capitulación y ejecutando a Al-Musta'in. Al-Mu'taz fue asesinado en 869 y su sucesor, Al-Muqtadi, corrió la misma suerte en 870, con el ascenso de Al-Mu'tamid. La facción militar turca liderada por Musa ibn Buqa se hizo dominante, terminando con la anarquía. Número 16. Las guerras por el falso profeta del año 632 al 633. Mahoma falleció en Medina el 8 de junio de 632, después de una corta enfermedad, y tras su muerte, tribus de toda la península arábiga rechazaron el Islam, así como la autoridad del sucesor del profeta y primer califa, Abu Bakr, lo que detonó las guerras Ridda. Incluso aún vivo Mahoma, habían surgido otras personas que afirmaban ser profetas, y tras la muerte del fundador del Islam, Medina fue amenazada por una coalición de tribus apóstatas. Esta coalición, liderada por el autoproclamado profeta Tulayha, se situó a 48 kilómetros de Medina, aunque el califa Abu Bakr pudo repeler a los rebeldes que casi tenían sitiada la ciudad. Con Medina bien resguardada, Abu Bakr y el ejército musulmán lograron otra serie de victorias que permitieron asegurar Arabia para el naciente movimiento islámico. Número 17. La prohibición del café. En 1511, Qair Beg, gobernador de la Meca, decretó el cierre de todas las cafeterías de la ciudad, en parte porque sus asesores médicos advertían que era perjudicial para la salud. Sin embargo, el principal motivo del joven gobernador para tomar la medida era que creía que el café estimulaba el pensamiento radical, lo que le hacía temer un complot en su contra por parte de los amantes de la bebida. Las personas que eran sorprendidas tomando o vendiendo café recibían una tanda de azotes. 13 años estuvieron los mecanos privándose del café o bebiéndolo a escondidas, hasta que en 1524 el sultán otomano Solimán el Magnífico revocó la prohibición mediante una fatwa que legalizó de nuevo la bebida. Además, Solimán proclamó sagrado el café y ordenó la ejecución de Qair Beg. Número 18. La destrucción de Bagdad por los mongoles en el año 1258. A principios de 1258, un gran ejército mongol comandado por el príncipe Hulegu, nieto de Genghis Khan, sitió Bagdad con más de 100.000 guerreros, tras una serie de provocaciones del califa Al-Mustasim. En pocas semanas, la histórica capital del califato abasí cedió ante los sitiadores y fue saqueada por los mongoles. Entre 800.000 y 2 millones de bagdadíes, incluyendo el califa, murieron en el asedio según fuentes musulmanas, aunque fuentes mongolas rebajan la cifra a 200.000. La caída de Bagdad frente al ejército mongol en 1258 es tradicionalmente considerada como el fin de la Edad de Oro islámica. En contraste con las versiones de historiadores musulmanes posteriores, Bagdad prosperó bajo el incanato impuesto por Hulegu, aunque no llegó a ser tan próspera como Tabriz, la nueva capital. Número 19. Reglas del Ramadán. El Ramadán es el 9º mes del calendario lunar musulmán y el más sagrado del Islam, un periodo de oración, ayuno y reflexión. El ayuno es estrictamente observado entre el alba y el ocaso, y la abstención incluye todo tipo de comidas y bebidas, incluso el agua. Antes del amanecer se hace una comida, el suhur, y ya no se vuelve a comer hasta la cena o iftar. Niños, ancianos, mujeres embarazadas y enfermos están exceptuados. Tradicionalmente, el ayuno se rompe comiendo dátiles con agua, como hacía Mahoma, y luego se ingiere la cena. El ayuno va más allá de la privación de comidas y bebidas y se espera que durante este lapso los musulmanes no incurran en actos negativos, como mentir y cotillar. La oración y los actos de caridad voluntarios, más allá del zakat, también protagonizan el Ramadán. Número 20. El misterio de la Kaaba. La Kaaba es un edificio de piedra situado en el centro de la mezquita Al-Haram, la más importante de la Meca y el lugar más sagrado del Islam. Los musulmanes consideran la Kaaba como la casa de Dios, que determina la Qibla, o dirección de la oración para los que oran en todo el mundo. En los comienzos del Islam, los musulmanes se orientaban para orar en dirección a la mezquita Al-Aqsa, en la ciudad vieja de Jerusalén, antes de cambiar mirando hacia la Kaaba. El templo aproximadamente cúbico, construido en piedra negra, mármol y caliza, mide 12.86 metros de largo, 11.03 de ancho y 13.1 de alto. La actual Kaaba fue erigida después de que la original fuera dañada por un incendio durante el asedio de la Meca por los omeyas en 683. Uno de los ritos fundamentales en las peregrinaciones a la Meca es dar 7 vueltas a la Kaaba, en sentido contrario a las agujas del reloj. Número 21. Al-Hajjaj, maquiavélico o villano.
Al-Hajjaj fue el gobernador más capaz y famoso del califato omeya. Entre 694 y 714, gobernó la superprovincia oriental del califato, que incluía Irak, expandiendo las fronteras del imperio mediante nuevas conquistas e instituyendo reformas políticas y administrativas. A pesar de sus logros, las fuentes lo describen de forma bastante negativa, aunque hay que destacar que la mayor parte de la documentación sobre el califato omeya proviene del califato abasí, que lo derrocó. De manera que no es extraño que los abasíes describieran a los omeyas como impíos, inmorales, materialistas, mundanos y ávidos de poder. Las fuentes retratan a un Al-Hajjaj despiadado y sin escrúpulos a la hora de derramar la sangre de sus enemigos y recaudar impuestos. Número 22. En 1626 se inundó la Kaaba. Al principio, a los otomanos solo les importaba que la Meca y sus alrededores estuvieran presentables y tranquilos, y que los impuestos se recaudaran y gastaran como correspondía. A partir del siglo XVI, los sultanes otomanos asumieron, al menos nominalmente, el título de califas, tratando de legitimar sus gobiernos sobre las comunidades musulmanas. Algunos sultanes se tomaron muy en serio sus dignidades califales, y hacerlas respetar se convirtió en un asunto de orgullo y prestigio. Cuando Solimán el Magnífico descubrió que los fondos asignados a la Meca no eran suficientes para cubrir los gastos, se apresuró a buscar una solución. El sultán se sentía particularmente responsable del mantenimiento de la Kaaba y otros monumentos de importancia superior. Cuando en 1626, año particularmente intenso en lluvias, se inundó la Kaaba y 3 de sus 4 muros se derrumbaron, el año siguiente el edificio fue reconstruido, con el añadido de un canalón dorado para canalizar el agua. Número 23. Saqueo Wahabí de Karbala. El 21 de abril de 1802 se produjo el saqueo Wahabí de Karbala, en el que unos 12.000 wahabíes de la región arábiga de Najada atacaron y saquearon la ciudad chií de Karbala, en Irak. El ataque se realizó en represalia por los continuos ataques a las caravanas de peregrinos hacia y desde la Meca por parte de tribus iraquíes. Ocurrió bajo el gobierno de Abdulaziz bin Muhammad al-Saud, el segundo gobernante del Emirato Wahabí de Diriyah. El wahabismo es un movimiento religioso sunita fundado en el siglo XVIII por Muhammad ibn Abd al-Wahhab, que se caracteriza por un enfoque puritano del Islam y un retorno a sus prácticas originales. Los wahabíes asesinaron a entre 2.000 y 5.000 personas y saquearon la tumba de Husayn ibn Ali, hijo de Ali ibn Abi Talib y nieto de Mahoma. Se necesitaron más de 4.000 camellos para transportar el gran botín del saqueo. Número 24. La invasión de Napoleón de los países musulmanes de Egipto y Siria. La invasión de Egipto y Siria por parte de Francia fue una campaña militar entre 1798 y 1801, liderada al comienzo por Napoleón, quien pretendía socavar las rutas comerciales del Reino Unido y establecer una presencia francesa en la región. Sin embargo, la campaña pronto se vio comprometida por la destrucción de la flota de Francia en la bahía egipcia de Abukir por la armada del almirante inglés Horatio Nelson, que cortó la llegada de refuerzos y suministros franceses. Napoleón retornó a Francia en 1799, dejando la expedición en manos de sus oficiales, pero los franceses tuvieron que rendirse en 1801, tras ser derrotados por un ejército británico otomano. La campaña transformó la percepción de Europa respecto al Medio Oriente, reforzando las ambiciones coloniales. Número 25. Guerra Otomano-Wahabí. La guerra otomano-wahabí o otomano-saudí fue peleada en 1811 a 1818 entre el Imperio Otomano y el primer Estado saudí, resultando en la destrucción de este último. Tras el fin de la guerra, el gobernante saudí Abdullah ibn Saud fue trasladado a Estambul y decapitado junto con varios otros imanes wahabíes. Si bien la mayoría de los políticos y militares derrotados recibieron un buen trato, los otomanos fueron particularmente severos con los líderes religiosos wahabíes, ejecutando a varios de los inspiradores de ese movimiento, a los que consideraban unos extremistas inflexibles, más peligrosos que los dirigentes comunes. Número 26. Guerra Mahdista. La Guerra Mahdista fue un conflicto que se produjo de 1881 a 1899 entre el Sudán Mahdista liderado por Muhammad Ahmad bin Abdullah, quien se había autoproclamado el Mahdi del Islam, o el guiado del Islam, y el Jedibato de Egipto, más tarde apoyado por el Reino Unido. Los rebeldes mahdistas derrocaron a la administración otomana egipcia, obteniendo el control de Sudán tras la conquista de Jartum. Las fuerzas anglo-egipcias reconquistaron Sudán en 1898 y el Estado mahdista se derrumbó. Número 27. ¿Qué es la riba? Riba es un término árabe que significa exceder y se usa habitualmente para hacer referencia a los cargos excesivos por préstamos. Cobrar intereses se considera riba, una ganancia explotadora e injusta,
y está prohibido por la ley islámica. El mundo islámico utiliza la murabaja, también llamada financiación de costo más margen, que es una estructura de financiamiento en la que las partes acuerdan el costo y el margen de beneficio para una operación. En este caso, el margen de beneficio sustituye al interés. Número 28. Mihna. La Mihna fue una persecución religiosa por delitos contra la fe, instituida por el califa abasí, al-Ma'mún, en el año 833, por la que los eruditos religiosos que no aceptaban la doctrina de la creación del Corán eran encarcelados, torturados e incluso asesinados. Esta política duró hasta el año 851 y constituyó uno de los pocos casos de inquisición religiosa en el Islam medieval. Número 29. El castigo por el adulterio. La mayoría de las escuelas de jurisprudencia islámica aceptan la lapidación como castigo para el adulterio y la homosexualidad. Se desconoce cuántas personas son lapidadas anualmente por estos motivos, particularmente en Irán y Afganistán, que son los países islámicos con mayor visibilidad en este tema. En 2024, el líder supremo talibán Haibatullah Akhundzada anunció que el país intensificaría el uso de las lapidaciones para castigar el adulterio, particularmente el femenino. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre las 29 partes más extrañas del Islam. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.